CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañe. Es viernes 27 de julio de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a quienes nos ven por Canal 25 a las 9 de la noche y nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz. Esta semana se ha desarrollado en nuestro país un seminario internacional sobre monitoreo y evaluación de procesos de institucionalización desde la perspectiva de género en las políticas públicas, y se ha tomado como ejemplo la experiencia chilena, además de otros temas que se han abordado. Para conversar de este tema nos acompaña en nuestros estudios Bárbara Hayes. Ella es encargada de género de la Subsecretaría de Salud de Chile y especialista también en comunicación corporativa y comunicación social. Tenemos mucho de qué hablar. Bárbara, bienvenida. Un gusto. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Primera vez en el país o no? Primera vez. Y primera vez en Centroamérica, en realidad. No había estado nunca acá. Vaya, qué bueno tenerla con nosotros. Bienvenida entonces. Muchas gracias. Llegó, me decía, el pasado martes, ¿no? El martes. Y me voy mañana. Bueno, explíquenos entonces, Bárbara, un poco cuál es el motivo de la presencia de tenerla en nuestro país. Creo que antes que lo diga, mejor que usted lo pueda explicar. Cuéntenos. Bueno, fui invitada a participar en este seminario sobre transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de salud. Es un seminario organizado por una organización centroamericana de institutos de la mujer, que en definitiva quieren conocer la experiencia, y en este caso fuimos dos países invitados, no solo Chile, México y Chile. Claro. Y nos invitaron a mostrar lo que nosotros hemos hecho en el tema en los últimos 20 años, básicamente, ¿no? Y de qué manera hemos logrado instalar de mejor manera la perspectiva de género en las políticas públicas y en específico en las políticas públicas de salud. En el caso nuestro de Chile fuimos invitadas, yo que trabajo en la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile, y una compañera del Servicio Nacional de la Mujer, que es el organismo que lleva las políticas de género en Chile. ¿Y han compartido entonces básicamente la experiencia con ese enfoque estrictamente? Con ese enfoque, o sea, políticas de género en Chile, pero orientadas al sector salud. Ahora, de todas maneras, nos extendimos en el seminario sobre un poco lo que había sido la historia de la instalación de las políticas de género en el país. Bueno, lo importante, creo que tenemos bastante tiempo para poder hablar de varios temas. En principio, bueno, cuando uno revisa la información que hay en términos de género de las políticas adoptadas, por ejemplo, a nivel de ministros del área de Centroamérica, de jefes de Estado, uno encuentra recurrentemente algunos conceptos. Y le decía antes de comenzar la entrevista, Bárbara, el tema de la transversalización de género. O sea, yo creo que es importante, porque el término puede sonar un poco etéreo, ¿no? Un poco abstracto. Entonces, pero ¿qué es eso? ¿Qué es transversalizar el tema de género desde las políticas o desde las mismas instituciones de los gobiernos? Bueno, es un término complejo, hasta para pronunciarlo, ¿no? Transversalización suena difícil. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que el género no es... las políticas de género no son un asunto estanco, no pueden estar situadas en una sola espacio de las políticas públicas, tiene que cruzar, ¿no?, las distintas políticas que se emprenden en un país. Me explico, las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas de vivienda, etcétera, tienen que tener perspectiva de género. Por lo tanto, el género es algo que cruza a las políticas públicas. Esa es la explicación de por qué transversalizar. Ahora, es un cuento difícil de hacer, porque tiene que haber alguna institución, organismo estatal, que sea el que monitoree y controle que efectivamente esta perspectiva, este enfoque de género se instale en las distintas políticas públicas de los distintos ministerios. Y a eso quería llegar un poco, Bárbara, porque uno entiende perfectamente, vale, cuando le hablan del tema de cómo ubicar el tema de género, de la perspectiva de salud en el tema de la salud, que hablaremos más adelante, educación, pero, por ejemplo, un Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, ¿cómo entra en esos rubros? Mira, siempre hay que pensar que las políticas no son neutras, las políticas son hechas para las personas, y las personas somos hombres y mujeres. Entonces, claro, por lo tanto, cuando tú construyes una vivienda, cuando construyes un camino, siempre tienes que pensar en los usuarios, y los usuarios son hombres y mujeres, y por lo tanto siempre hay una perspectiva de género para aplicarla en las distintas políticas. O sea, por ejemplo, tú decías obras públicas, una vereda, un camino,
¿quién los usa? ¿Verdad? Los automóviles que son manejados indistintamente por hombres o mujeres, pero ¿quién transita en las calles? Muchas mujeres, por ejemplo, con coches para niños, personas discapacitadas en silla de ruedas. O sea, y tienes que ir facilitándole la vida a las personas pensando en hombres y mujeres. Mira, si al final la perspectiva de género no es más que pensar, como te digo, que los hombres y las mujeres tenemos distintas necesidades, distintas situaciones, vivimos de manera distinta, nos pasan distintas cosas y las políticas públicas tienen que responder a esas cuestiones. Eso es. Bueno, pero los países en general, los gobiernos, para ser más específicos, claro, adelante. Los gobiernos, para ser más específicos, han estado muy alejados de esto. O sea, ¿qué es lo que ha pasado bueno, ustedes la experiencia chilena 20 años, pero qué ha pasado en Chile hacia atrás? Y porque me imagino que más o menos es un comportamiento bastante similar en casi todos los países en América Latina. ¿Qué pasaba antes? O sea, ¿por qué no se hablaba de esto antes? A ver, yo creo que se empezó a hablar fuertemente en la década de los 90 de género. Tuvo que ver muy fuertemente, muy importantemente, conferencias internacionales que marcaron este camino, como fue la conferencia de Beijing en el 95, la Conferencia Internacional de la Mujer. Después estuvo la conferencia del Cairo. Hubo una serie de conferencias internacionales lideradas por Naciones Unidas que pusieron el tema sobre el tapete, y no solamente lo pusieron, demandaron a los estados participación en esto, porque de todas estas conferencias mundiales emanaron acuerdos internacionales que fueron signados por los países miembros de Naciones Unidas, y que nos obligan, en definitiva, a adoptar ciertas medidas para favorecer la equidad de género en nuestros países. Por lo tanto, no es solo voluntario en el sentido de incorporar políticas de género en los estados, sino que estamos mandatados por los acuerdos internacionales a hacerlo. Por eso te decía que finalmente son estos últimos 20 años, desde los 90 en adelante, en que esto se da más fuerte por el impulso que le dan los organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas. De acuerdo. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios Bárbara Hayes. Ella es encargada de género de la Subsecretaría de Salud de Chile. Bárbara, nos quedamos entonces en el punto de conocer un poco más la experiencia y de compartir. Sí me interesa, creo yo, que nos pueda explicar un poco cuál es la reflexión que tienen ustedes en términos del antes y después. Es decir, ya veníamos hablando un poco de que todo esto de la política de género, la transversalización, tiene que ver con las conferencias que han habido, conferencias mundiales sobre el tema. Pero antes, ¿qué ocurría? Por ejemplo, en Chile, ¿y qué pasaba antes? O sea, ¿sí se abordaba el tema o no? Mira, una cosa súper importante de decir es que la equidad de género, sin lugar a duda, se puede solo desarrollar o trabajar desde el punto de las políticas públicas en democracia. Digamos que una primera condición importante para desarrollar la transversalización de género es la democracia. Por lo tanto, ¿qué pasaba en Chile? Yo te hablaba de los últimos 20 años, que resulta que hasta el 89 nosotros tuvimos una dictadura en Chile de 17 años,
que conculcó todas las libertades individuales y, por cierto, en ese periodo en que los derechos humanos se atropellaron con entusiasmo, no había mucha posibilidad de poner en el tapete los derechos de las mujeres. Pero, sin embargo, antes de la dictadura en Chile, el golpe de Estado en Chile fue el año 1973, previo a eso, tanto en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, 70-73, como en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 64-70, hubo desarrollo importante. Yo no me atrevería a decir de políticas de género, pero sí de políticas orientadas al desarrollo de las mujeres, a la protección de la maternidad. Nosotros tenemos desde los años 60 políticas de cuidado de las mujeres, de todo el periodo prenatal, postnatal, que son bastante importantes e innovadoras desde aquellos años. O sea, que hubo incluso asuntos relacionados con la anticoncepción femenina, como políticas de Estado en los años 60. En el año 71, Salvador Allende creó una institución relativa a las mujeres, de protección a las mujeres, que no recuerdo su nombre exactamente, pero era como un instituto de la mujer, como un instituto de protección de la mujer. Por eso te digo, Chile tenía desarrollo importante en el tema. De hecho, eso ha implicado que hasta el día de hoy nosotros tenemos índice. Por ejemplo, todo el cuento de muertes maternas, parto, atención del parto, que nos sitúan entre los mejores países del mundo. De hecho, hay un reporte internacional que se llama el Gender Gap Report, que sitúa a Chile en el primer lugar entre 230 y tantos países del mundo, junto con otros. O sea, no somos los únicos que ocupamos el primer lugar en esas materias. O sea, tenemos eso bastante bien instalado y solucionado. A ver, detengámonos un poco en la parte, me decía, ¿por qué todo el tema de política de género también está vinculado con el tema de democracia? Es decir, si, difícilmente podemos ver en un país donde hay dictaduras que esto se aplique. ¿Por qué? A ver, explíquenos un poco más. Porque la equidad de género tiene que ver con los derechos humanos, los derechos de las personas básicos, ¿verdad? O sea, si tú no tienes derecho a... Primero no tienes libertad, si no tienes derecho a voto, si no tienes derecho a una prensa libre, difícilmente tú puedes desarrollar los derechos de las mujeres. Tampoco tratamos los derechos de los hombres, por supuesto, ¿me entiendes? O sea, si están conculcados todos los derechos en dictadura, no se pueden desarrollar ningún tipo de... Y la equidad de género tiene que ver con derechos humanos. Eso es una cosa muy importante. El desarrollo equitativo, igualitario, con equidad de hombres y mujeres en una sociedad tiene que ver con los derechos humanos. De acuerdo, ahora volvamos entonces. Usted decía, estamos hablando un poco de la década de los 60, de la experiencia en Chile, donde habían, ¿qué serían? Algunos esfuerzos incipientes. Incipientes, pero importantes. Pero ¿qué pasa después entonces? Bueno, tienen una dictadura con Pinochet. ¿Se interrumpe ese proceso? Sí, se interrumpe, cambian completamente las políticas, por ejemplo, las políticas de salud, las políticas de anticoncepción, se deroga tardíamente incluso en el periodo Pinochet, pero se deroga la ley de aborto terapéutico que existía en Chile, se limitan las entregas de anticonceptivos. Hay todo un asunto que tiene que ver con los asuntos que de alguna manera le llaman morales, ¿no? Que cambian muy drásticamente entre las izquierdas y las derechas, que tiene que ver con concepciones finalmente políticas, ideológicas muy fuertes. Bueno, todo eso en realidad se suspende, hay las derechas, que en definitiva eso es el sustento ideológico de la dictadura de Pinochet, son conservadoras, tremendamente conservadoras. Y por lo tanto, el tema de la mujer y de su desarrollo es un asunto que les suena más bien como revolucionario, de alguna manera, ¿te fijas? Perfecto, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se puede ver, a la luz de la experiencia que tienen ustedes y un poco la experiencia o lo que se está viendo en América Latina, que habrá un poco de orientación de por dónde debería caminar América Latina en estos temas? Vamos a una pausa, regresamos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bárbara, yo creo que, bueno, de hecho su invitación, me decía en la pausa, responde justamente a exponer acá en este país la experiencia de su país sobre todo este tema de política de género. Y creo que es importante siempre conocer cuáles son los mejores programas, las mejores políticas que ustedes han implementado, porque me imagino que un poco la idea es captar qué son las cosas que se pueden tropicalizar un poco y adaptarse a nuestra realidad. Entonces, ¿qué podemos compartir de esto? Porque lo de salud es el tema central, sin duda alguna, y lo vamos a abordar, pero en términos generales. Mira, en términos generales, lo que nosotros vinimos a contar acá es que lo que nos ha dado resultado, finalmente yo no sé si esto es igual para todos los países, pero lo que a nosotros nos dio resultado después del 90 fue fundamentalmente trabajar en la lógica de institucionalizar lo más posible las políticas de género, para que no dependieran de las voluntades políticas o no voluntades políticas de las autoridades de turno. Entonces, en el gobierno de Elwin, que fue el primer gobierno cuando se recuperó la democracia en Chile, se creó ya en el año 91 el Servicio Nacional de la Mujer. El Servicio Nacional de la Mujer es un servicio con rango, o sea, la persona que ocupa la dirección de este servicio es una directora con rango de ministra. No es un ministerio claro, propiamente tal, pero es un servicio que tiene que él lo dirige, tiene rango de ministro. ¿Eso es así desde que se creó? Sí, desde que se creó y hasta hoy. Y eso tiene bastante peso, porque si bien no se ha logrado que sea un ministerio, que tampoco ya sabemos a esta altura si eso con eso ganamos o perdemos o da lo mismo, pero el hecho de que la figura de la directora sea equivalente a la del resto de los ministros del gabinete, que por lo tanto se siente en el gabinete junto con todos los otros ministros de Estado, le da al tema, por supuesto, una importancia grande. Esto fue el primer paso. A través del Servicio Nacional de la Mujer, cuya labor es precisamente diseñar, apoyar, monitorear y transversalizar la perspectiva de género en el resto del gabinete. ¿Qué significa eso? El Servicio Nacional de la Mujer no es un organismo ejecutor, diseña política y luego a través de trabajo de abogacía, monitoreo, instala modelos de trabajo en los distintos organismos del Estado. Luego, o sea, se creó, mira, yo te diría que cómo fue más o menos el proceso. En el año 2000, si no me equivoco, o sea, ya casi 10 años después de la creación del Servicio Nacional de la Mujer, el presidente entonces, Ricardo Lagos, creó el Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades, que es integrado por 10 ministros del gabinete, el gabinete son más de 20, pero 10 ministros del gabinete que son los principales, coordinado por el propio presidente de la República y la ministra del CERNAM, cuya tarea es bajar las políticas de género hacia los respectivos ministerios y servicios. Se creó también desde el primer momento, desde el principio de los 90, algo que se llama el Plan de Igualdad de Oportunidades, que es un plan nacional que involucra a todos los organismos del Estado y que lo compromete con acciones a 10 años. El Plan Nacional, el Plan de Igualdad de Oportunidades, uno primero del 2000, o sea, perdón, del 90 al 2000, después, no sé, ya vamos en el tercero. De acuerdo. ¿A qué se refieren cuando hablan de oportunidades? Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del quehacer nacional. O sea, igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, igualdad de oportunidades en el acceso a la salud,
igualdad de oportunidad en el acceso a la vivienda, y esto con acciones concretas, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera conseguimos eso? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra? Exacto, porque el asunto, me imagino, el desafío es cómo hacer para que todo esto se aterice, toda la parte de tanta teorización, los marcos conceptuales, y todo concreto, este tipo de cositas súper sí, o concretas. sea, ¿cómo lo percibe una mujer que vive en el barrio, que no tiene condiciones adecuadas de salud, de educación, que no tiene un buen techo, que no tiene una buena vivienda? O sea, por ejemplo, esa mujer que vive en el barrio, como tú dices, hay un montón de programas de distintos sectores que se le ponen a disposición. Por ejemplo, hay un programa que ha sido bastante estrella, me estoy yendo así como bien desordenadamente, pero en fin, un programa estrella de todo este trabajo ha sido uno que tiene que ver con salud bucal. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tienen las mujeres pobres, por diversas razones, fundamentalmente porque el tema del dentista es caro, porque las mujeres pierden más piezas dentales que los hombres sí o sí, si no hay suficiente cuidado por las razones de la maternidad, la lactancia, etcétera. Y entonces las mujeres andan por la vida con menos piezas dentales, lo cual les limita sus posibilidades laborales, les tira al suelo su autoestima. Entonces había un programa muy fuerte para arreglarle la dentadura a las mujeres, como un primer paso para su mejor inserción laboral, por ejemplo, un ejemplo específico, y eso es para sí, mujeres, claro, ¿no? Claro. Y se ha priorizado a las mujeres trabajadoras y además mujeres jefas de hogar, que ese es otro programa súper importante. En Chile, 1 de cada 5 hogares, si no me equivoco, o 1 cada 4, me puedo equivocar en la cifra, está sustentado por una mujer. Esas mujeres las hemos nombrado como jefas de hogar, que son las mujeres que sustentan económicamente sus hogares y a sus hijos. Es muy fuerte. Después tuvo programas de violencia. 1 de cada 3 mujeres en Chile sufre violencia por parte de sus parejas. Es una cifra aterradora, Claro. que no tiene solo que ver con situaciones de pobreza. Eso atraviesa todo el espectro social. Bueno, durante muchos años se dijo que la violencia era un problema de puertas adentro, que el Estado no se podía meter en la cama de la gente. Y la verdad es que sí, la violencia no es un problema de puertas adentro, es un problema de salud pública, es un problema social complejo, y hay que hacer leyes y acciones que protejan a esas mujeres, a esos hijos, y en fin. Perfecto. ¿Y qué ha significado todo esto? Porque vamos a una pausa, pero ¿qué ha significado todos estos programas en términos ya de cómo se han modificado los indicadores entonces? ¿Ha sido evidente el cambio, la transformación que ha habido dentro de la gente? Estamos hablando concretamente de las mujeres. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos del tema. Okay. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bárbara, nos quedábamos conversando en el tema anterior, en el punto anterior, sobre todo esto de la transversalización, la parte de un poco la teoría, pero como decíamos, insistir en cómo aterrizar toda esta parte teórica sobre la política de género en las instituciones. Y había una parte que me interesó de lo que conversamos antes, de cómo institucionalizar, porque ese es el gran desafío. O sea, habitualmente en los países de América Latina, y si nos delimitamos más al área centroamericana,
padecemos mucho de eso. En cada cambio de gobierno, y más si se pasa de un gobierno de derecha a izquierda, es todavía más grave, o al revés, o sea, siempre es más grave por los cortes que hay en el seguimiento, en la continuidad de ciertas políticas. No solo la de género, sino en términos generales. Sí, claro. Entonces, sí son desafíos bastante fuertes planteados, ¿no? Bueno, como yo te explicaba, se construyó una institucionalidad en Chile que ha permitido que los cambios de gobierno no influyan no influyan fundamentalmente. Por cierto, hay distintos énfasis según los gobiernos, ¿no? Sí, claro. Pero hay una estructura ya instalada. Te explicaba que el Consejo de Ministros, te explicaba que además en cada ministerio o servicio se ha nombrado, y en todos estos puestos está arreglado, ¿no? No es así a gusto de nadie. Hay una asesora ministerial de género por cada organización. Luego hay estructuras interiores en los equipos. Pero además hay una cosa muy importante que desde el año 2002, 2003 más o menos, se creó un sistema de monitoreo de los avances de género en todo el sistema público, que se llama los Programas de Mejoramiento de la Gestión, los PMG. Los PMG fueron creados tienen asociados incentivos económicos, además para los trabajadores del sector público, por lo cual ya tiene además una gracia adicional. Y hay 10 PMG, 10 programas de mejoramiento de la gestión en el sistema público chileno, uno de ellos es género, equidad de género. Eso significa que uno año a año se compromete con un plan de acción concreto en cada uno de los servicios, que es monitoreado por el Servicio Nacional de la Mujer y que tiene grados de cumplimiento. O sea, si no se cumple, afecta directamente el bolsillo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del servicio correspondiente. Si se aprueba, es un incentivo económico y tú tienes un porcentaje sobre el sueldo que ganas a fin de año. Eso ha sido una cosa muy importante, porque los programas son bien exigentes, no es así hacer una cosilla poca, sino que uno tiene que comprometerse con un programa de acción concretas, con indicadores, etcétera. Te lo monitorean, hay que hacer 3 informes en el año al Servicio Nacional de la Mujer, que te dicen, no, por aquí va mal, por aquí no, esto no, en fin. Y finalmente esto significa, como te digo, incentivo económico. Ya, y entonces, bueno, vamos al punto que nos quedamos pendientes. ¿Qué implicaciones ha tenido eso en términos de los indicadores para ustedes? Mira, bueno, yo no manejo todos los, o sea, no los tengo a la vista todos los indicadores, pero sin lugar a dudas ha habido avances en temas tales como educación. Hoy día el ingreso de las mujeres a la educación superior, que donde estaba la brecha, porque obviamente a nivel escolar básico y medio ha sido parejo desde hace muchos años, pero había brechas en la enseñanza universitaria. Hoy día ya nos dimos vuelta, ya hoy día entran, por ejemplo, más mujeres que hombres a la universidad en Chile. Ahí tienes un indicador. Después, en materia de salud, ahí te puedo nombrar varios otros. En términos de educación, pero a otro nivel, por ejemplo, también hubo un trabajo muy fuerte con esto de revisar los textos escolares para evitar el sexismo en los textos, que es muy habitual, o sea, siempre... O sea, en el fondo, el paradigma de la gente de hoy, la familia de hoy, las parejas de hoy, las mujeres de hoy, los hombres de hoy, no son como los esquemas antiguos, como se pensaba antes. Entonces tú no puedes mostrar en un texto escolar papá, mamá y 2 niñitos. Lo típico, sí, lo porque tradicional. esa no es la realidad de la inmensa mayoría de las familias de nuestros países. O sea, existen muchas formas de familia y eso es lo que te tiene que mostrar, porque esa es la realidad, y eso es lo que te tienen que mostrar los textos escolares y en fin. Ahora, por ejemplo, en temas el tema del VIH, también ha habido importantes avances en el sentido de controlar la epidemia, tenerla muy acotada. Ahora, no ha habido avances importantes en el tema de la violencia. No se han bajado los índices de violencia aún. Son cosas que están pendientes. Yo te contaba en la pausa, en el Ministerio de Salud, que voy a hablar de las cifras específicas del espacio donde yo estoy. Nosotros trabajamos también con objetivos sanitarios para la década. Todos estos cambios además son lentos, o sea, porque pasan por cambios culturales. No basta con cambiar una ley, hay que hacer todo un trabajo porque el género es cultural también, político y cultural.
Bueno, pero nosotros en el Ministerio de Salud trabajamos con objetivos sanitarios para la década. Y en la década que estamos, del 2011 al 2020, hay una serie de objetivos de género, incluidos los objetivos sanitarios, que yo te los puedo mencionar y que tiene que ver con bajar índices importantes de salud asociados a la población. Bien, como me indican que vamos a una pausa, entonces cuando regresemos compartimos esos indicadores. Okay. Regresamos. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedamos en el tema del indicador. A ver, compártanos entonces. Te contaba que en los objetivos sanitarios de la década 2011-2020 el Ministerio de Salud tiene varios componentes de género. Entre ellos, disminuir la tasa de mortalidad por VIH-Sida. Al 2010, la tasa de mortalidad era 2 por 100.000 habitantes. Se espera al 2020 disminuirla en 1,2 por 100.000 habitantes. Ahora, ¿de qué manera? Pues hay una serie de estrategias para lograrlo, ¿verdad? Aumentar la toma de examen de pesquisa, estimular el ingreso precoz a tratamiento, desarrollar modelos de focalización y priorización en personas con riesgo y fortalecer el modelo de atención integral. El segundo gran objetivo que está en el objetivo sanitario de la década es disminuir la tasa de femicidios. Nosotros logramos en Chile nombrar de manera diferente al asesinato de mujeres por motivos de violencia intrafamiliar. Y hay una ley especial contra el femicidio, ¿ya? Ahora, disminuir la tasa de femicidio, la actual es 1,8 mujeres muertas por 100.000 en el 2010. Se espera bajar en el 2020 a 1,2 por 100.000. ¿A través de qué mecanismos? Fortaleciendo el trabajo intersectorial y los ámbitos regulatorios, detectar activa y sistemáticamente a las víctimas y desarrollar protocolos de atención en el sector salud, que es muy importante. Detengámonos un poquito en esta parte de los homicidios que tiene que ver con la violencia. ¿Qué pasa? Es decir, ¿por qué si en el corte es un indicador en donde sí hay, ¿qué sería? Mucho trabajo por hacer, mucha dificultad. ¿Por qué ahí? ¿Por qué, digamos, en los otros rubros es evidente las transformaciones que puede ir sufriendo una sociedad, pero ¿por qué en esa parte? Ahora, a ver, los femicidios, o sea, los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, son aproximadamente, hoy día en Chile, entiendo que el año 2011 fueron como 43 en el año. Es una cifra alarmante, pero mucho más, o sea, pero también es súper alarmante la incidencia de la violencia, que no llega a femicidio, por cierto, pero que es muy habitual, muy permanente. Y como te decía, esto tiene que ver con factores culturales muy complejos, muy arraigados en las sociedades, ¿no? Nosotros en Chile tenemos un dicho muy absurdo, que dice, quien te quiere te aporrea. Aporrea significa te pega, claro, ¿no? Claro. Mira, ese dicho que lo hemos dicho probablemente todos en algún minuto de la vida es muy absurdo. O sea, ¿cómo va a ser posible que quien te quiera te pegue? O sea, eso ya partimos por ahí, ¿ves? Entonces, aquí hay un asunto cultural muy complejo que cuesta mucho romper. Bueno, pero si hay mucho más presencia de estos temas en la educación, en la escuela, desde kindergarten, desde primer grado, o sea, sí, claro. Está más presente que antes, o sea. Mucho más, pero como te decía, también es un trabajo bastante reciente. Estamos hablando de, yo diría, un trabajo fuerte en este tema, 20 años, no más. Ahora, ¿en qué hemos avanzado? Hemos avanzado, por ejemplo, en las denuncias. Antiguamente, según estudios, las mujeres demoraban hasta 15 años
en promedio, en denunciar a su agresor marido, su agresor amante, su agresor compañero, etcétera. Hoy día ese promedio se ha rebajado sustancialmente. Creo que el promedio actual no es más de 3 años. O sea, las mujeres al menos han aprendido a no aguantar. ¿Ya? ¿Qué significa denunciar? Denuncian, bueno, se ha trabajado mucho con las policías se han capacitado en estos temas. También ocurría que antes las mujeres llegaban sangrando a una comisaría a hablar con el policía y el policía la miraba y le decía, bueno, usted habrá algo hecho, por eso le pegó su marido. Esas cosas pasaban, digamos. Bueno, ya eso francamente es imposible que pase hoy día en Chile. Los policías están capacitados en los temas estos y en fin, y las mujeres son acogidas, son tratadas, llegan a los servicios de salud, los servicios de salud las tratan especialmente como víctimas de violencia, se las apoya psicológicamente, el CERNAM tiene casas de acogida, porque cuando la violencia es muy compleja, se separa a la mujer y a los hijos de la casa en la que viven con el marido, se las lleva a casas de acogida. Bueno, hay todo un sistema para proteger así todo, hay todavía 43 femicidios anuales, que es lo que se espera rebajar a través del trabajo que te decía en los próximos 10 años. Y en el caso de los femicidios, ¿cómo hacen para establecer con precisión que se trata de un femicidio, que efectivamente es un femicidio y que no fue esa muerte por otras circunstancias? Bueno, porque la mató el marido. Estamos hablando estrictamente de un caso donde la pareja... pareja, el marido, el compañero, a veces hasta el pololo, que se da menos, pero sí, pololo es el novio, ¿no? Sí, le pregunto porque hace algunos años atrás en este país un poco había la discusión en términos de que prácticamente ese femicidio, cualquier, digamos, un asesinato de una mujer, o sea, en términos generales. No. Entonces siempre un poco la inquietud que había en términos periodísticos era esa, o sea, ¿cómo establecer cuándo es realmente femicidio que alguien tomó la acción, la decisión de agredir a una mujer o matarla? El femicidio este caso, partiendo de cuál fue lo que motivó a esa persona. Entonces, el motivo da lo mismo. La tipificación del femicidio es la muerte de una mujer por parte de su pareja. Compañero, marido, novio, en fin, da lo mismo si esto es en la casa, en la calle, en el bar, donde sea, pero ahora el motivo tú podrás imaginar que da lo mismo, o sea, porque habitualmente los motivos no son otros que los celos. De acuerdo, pero sí está delimitado estrictamente entonces a la relación sentimental. Exactamente. Eso es un femicidio, no la muerte de una mujer por parte de un delincuente en la calle, digamos. No. Eso es. Bueno, a ver, había algo más que iba a compartir. Había algo más que tenía que ver con los objetivos sanitarios de la década que te explicaba. Otra cosa importante es aumentar la conducta sexual segura en adolescentes y jóvenes a través de las siguientes estrategias. Aumentar la prevalencia del uso del condón en población de 15 a 19 años activos sexualmente. Actualmente el 34,9% de los jóvenes, en el 2010 son estas cifras, usan condón al momento de una relación sexual. Se espera llegar a 42% en el 2020. Esto, por ejemplo, bueno, tiene que ver también con el siguiente objetivo, que es disminuir el embarazo adolescente en menores de 19 años. La tasa actual es de 25,8 por 1000 y se espera llegar a 22,9 por 1000 en el 2020. Bárbara, en la parte esta de la distribución de condón, bueno, son los temas sensibles que tienen que ver con la parte de la moral, los valores y todo eso. Entonces, ¿cómo han hecho para superar esa parte que tenga que ver con el hecho de que se llegue un momento bueno, pero la distribución del condón, eso estimula... Ha sido una larga estimula pelea. mucho, lo que están estimulando es el libertinaje, a que los jóvenes tengan acceso. Hablemos un poco más de eso, nos quedan 2 segmentos todavía, platicamos, regresamos. Eso sí que ha sido una larga pelea. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, hablemos de esos temas que generan mucha controversia siempre en las sociedades. Nos quedamos en el tema del condón. Decía usted que se incrementó la distribución de condón en jóvenes de 15 a 19 años, de 34% de jóvenes que usaron condón en algún momento. Se espera llegar al 42%. Y subir al 42% en 2020. Pero bueno, son temas sensibles, le siguen el corte comercial. ¿Cómo hacer para que esto? Porque bueno, sin duda alguna que es imposible cerrar los ojos a ciertas realidades, ¿no? Entonces, y está comprobado en términos estadísticos, en términos científicos, del tema de prácticas sexuales, cómo comienza de una forma más temprana dentro de los jóvenes. Pero entonces le decía, ¿cómo hacer para ver esa realidad, pero también como para no llegar al otro extremo de terminar estimulando ciertas prácticas? Mira, es una larga y penosa discusión también en Chile, lo ha sido. Ahora, yo creo que cerrar los ojos a la realidad, decir que porque tú entregas anticoncepción, condones a los niños y los otros sistemas anticonceptivos a las niñas, estás promoviendo o estimulando que tengan actividad sexual. Es lo mismo que se decía, tú sabes que Chile ha sido uno de los últimos países de Occidente en aprobar ley de divorcio. Nosotros hasta hace 3 años no teníamos ley de divorcio en Chile. Éramos 3 países, creo, en todo Occidente que le ocurría eso. Y el argumento era lo mismo. O sea, si hay ley de divorcio, la gente se va a divorciar más, o sea, se va a mantener menos el vínculo matrimonial. Yo creo que es un absurdo. La gente se separaba exactamente igual en Chile ante la ley de divorcio. ¿Eso no ha variado? No ha variado, los índices no han variado en nada. Antes se separaba y lo que pasa es que había una ardid legal que se llamaba la nulidad, que uno tenía que ir con un par de testigos y decir, mire, me casé y di mal la dirección cuando me casé, entonces te declaraban el matrimonio nulo. O sea, la gente lo hacía igual. En fin, pasa lo mismo con el sexo y con la anticoncepción. Los cabros, los niños no van a dejar de tener sexo, ni van a tener más sexo porque le tengan anticoncepción a la mano. Y la verdad es que es un asunto de salud pública muy importante. Primero, para que no contagiar el SIDA, para no transmitir infecciones de transmisión sexual y para que las niñas no se embaracen. O sea, obviamente hay un deber del Estado de proteger la salud sexual y reproductiva de nuestros jóvenes. Bueno, de hecho aquí en el país hay un problema bastante serio con niñas en estado de embarazo, adolescentes en términos generales embarazadas. O sea, hay una prevalencia bastante fuerte y los indicadores de algunos hospitales, por ejemplo, como maternidad, indican ese incremento, o sea, y hay ya una preocupación por eso. Pero claro, tiene que haberla. Y te vuelvo a decir, así como la violencia intrafamiliar, el tema del embarazo adolescente no es un problema solo de los jóvenes, es un problema social, es un problema del Estado. O sea, cuando tú tienes chiquillas jovencitas embarazadas y este porcentaje aumenta, tú tienes que hay deserción escolar, que esas niñas van a tener difícil inserción laboral, que se perpetúan círculos de pobreza cuando las niñas muy jovencitas tienen hijos y no pueden acceder, ¿me entiendes? Entonces, menos educación para las mujeres, menos posibilidades laborales, es un problema social, es un problema económico y es un problema, por lo tanto, que el Estado se tiene que hacer cargo. Claro. Ahora, nosotros aprobamos en el 2010 una nueva ley en Chile sobre regulación de la fertilidad que determina y especifica de qué manera y las obligaciones del Estado para la entrega de anticonceptivos, para el tratamiento de los jóvenes, incluso para la entrega de la píldora el día después, que se llama, que es la píldora que las mujeres pueden tomar cuando han tenido una relación forzada o qué sé yo, y que piensan que eso puede provocar un embarazo. Existe una píldora hoy día, ¿verdad? Bueno, el nombre, ¿cómo se llama? El nombre técnico, no me acuerdo en este minuto, pero que se llama la píldora al día después, sí, claro, que tomándola al día siguiente de una relación sexual, tú evitas embarazo. Bueno, también eso implicó una discusión muy fuerte en Chile,
de cómo se entregaba esa píldora, de qué manera, qué resguardos, en fin. ¿Y cómo logran superar esta discusión? ¿Cómo logran superarlo? Con una ley. Incluso con el debate con la iglesia, por ejemplo. Bueno, con una ley. O sea, en Chile se resuelve todo con las leyes, ¿no? Es un país muy legalista, cuando las cosas son leyes, ¿Y la ley se nada más aplica? que hablar. Y la ley se aplica. Sí, porque acá tenemos muchas leyes y bueno. No, la ley se aplica. El tema de aplicación siempre es. Somos muy legalistas en Chile. Ahora, la discusión con la iglesia frente a todos estos temas ha sido muy fuerte, por supuesto. La iglesia en Chile tiene, la iglesia católica tiene, yo diría, tuvo, porque de verdad, ya voy a entrar a ese otro tema, pero tuvo una muy fuerte influencia sobre la sociedad y la gente, los chilenos y chilenas le daban mucha credibilidad a la iglesia. Pero me decía en el corte, en la época de la dictadura. Se la ganó, digamos, yo diría muy fuertemente, porque claro, el 70%, 80% de los chilenos son católicos, pero también son católicos como son muchos católicos en el mundo, ¿verdad? Que te bautizan y después nunca mucho más te acuerdas, ¿no? Te bautizas y te casas por la iglesia, sería. Pero sin embargo, la iglesia se ganó el respeto de los chilenos muy fuertemente porque jugó un papel fundamental en la dictadura, de apoyo a las víctimas, fue muy, muy, muy importante. Y por lo tanto, ese cariño y ese afecto y ese respeto por la iglesia significó que se retrasó bastante en estos años, después de los 90, el avance en estos temas valóricos. Bueno, tanto así que, como te decía, Chile ni siquiera tiene hoy día una ley de aborto terapéutico. Pero, sin embargo, también la iglesia en los últimos años en Chile, como en muchas partes del mundo, ha empezado a disminuir su credibilidad a propósito de todos estos casos espantosos que se han descubierto y que se han denunciado de abuso sexual de curas a niños. Claro. Que es una cosa que está recorriendo el mundo también, y por lo tanto ya hay menos respeto, digamos, de alguna manera por la iglesia, y por lo tanto se puede... Sí, toda la parte de credibilidad. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ¿había algo más? Creo que estábamos... No, yo hice un paréntesis porque me parecía interesante. Hay otra cosa importante que es un tema nuevo, con muchas comillas, en salud en este minuto, que también tiene que ver con los objetivos sanitarios de la DECA, que es todo el trabajo y todo el foco respecto de la mujer en edad posreproductiva, en la etapa de climaterio. Las mujeres, tú bien sabes, en salud al menos, tenemos como relevancia mientras podemos parir. Es como la condición, digamos, en salud, todos los programas hacia salud de la mujer tienen que ver con la etapa reproductiva. Y entonces ahora hay una fuerte preocupación. Las mujeres vivimos en Chile hasta los 83 años, ese es el promedio de vida actual de las mujeres. Por lo tanto, tenemos un rato largo de vida, sí, claro, después de la etapa reproductiva, y por lo tanto hay que preocuparse de la salud de esa población. Hay fuertes programas enfocados a eso para la nueva década. De acuerdo, vamos a hacer la última pausa, entonces regresamos al cierre de la entrevista en línea. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bárbara, a manera de conclusión, un poco de, quizás más que conclusión, quizás como de recomendaciones, claro, cada país tiene su propia realidad, tiene su propio andamiaje legal, entonces eso es normal, pero hay como ciertas situaciones que pueden adaptarse o aplicarse a cada uno de los países. En términos de recomendaciones, ¿qué es lo que usted sugiere por la experiencia que han tenido ustedes entonces?
Mira, yo creo que lo principal de verdad es el tema de la institucionalización de las políticas o programas o acciones que tengan que ver con género en el mundo del Estado. Porque esa es la única manera, ¿verdad?, de que esto no desaparezca de acuerdo a la voluntad de los gobiernos de turno. Eso es por una parte. Luego yo creo que hay que invertir mucho tiempo y recursos en capacitación. Yo creo que eso es fundamental, capacitación de funcionarios públicos en temas de género, que de alguna manera, por ejemplo, nosotros en el caso de salud, o lo que te contaba respecto a las policías, o sea, de verdad capacitar a los policías para que entendieran que las mujeres golpeadas que llegaban sangrando a denunciar al marido porque les había pegado, no era un asunto que era problema de ella, o sea, que eso se instalara, digamos, ¿no?, en el mundo de las policías, es un trabajo re largo y trabajoso, digamos. En los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Capacitar a todos los funcionarios de los servicios de salud, enfermeras, matronas, auxiliares, que una mujer golpeada que llega a buscar atención de salud no es lo mismo que la mujer atropellada. Esa mujer le están pasando otras cosas y necesita otro tipo de contención, más allá de la atención propiamente tal. Todo ese trabajo que hay que hacer con los funcionarios públicos de todos los niveles es un tema largo, costoso, penoso, que requiere muchos recursos. Yo creo que eso sin lugar a dudas es una cuestión importante. Y luego, generar mecanismos, así de parte de esta institucionalización que te digo, generar mecanismos que de alguna manera permitan monitorear los avances. Que esto no se quede en buenas intenciones, que no se quede, y sobre todo en las buenas intenciones de algunos, ¿no? Ustedes tienen un Instituto de la Mujer, probablemente ese Instituto de la Mujer tiene que generar mecanismos que permitan que ellas monitoreen los avances en el resto del Estado. Aquí, se interesaron mucho durante el seminario en esto que yo te contaba, de los programas de mejoramiento de gestión, el PMG de género. Les pareció súper interesante porque claramente es una manera muy concreta de monitorear avances. Ahora, mucho de esto, del tema de cómo interiorizar todo esto en las instituciones, pasa por, evidentemente, no solo es en el tema de aplicar la ley, que tiene que ver con la imposición, desde luego, sino cómo interiorizar y concientizar sobre todo a las personas. Concientizar. Me imagino que esa es la parte también que puede ser un poco más difícil, pero es la que tiene más efectividad cuando se logra convencer a un funcionario. Así es, por eso te digo, por una parte leyes y por otra parte sensibilización. Yo creo que esas son las dos grandes... leyes, institucionalización y sensibilización. Bueno, y la abogacía que hay que hacer permanentemente. Yo creo que aquí este es un trabajo así como de los, ¿cómo se llama? El trabajo religioso, así como de ir de a uno, convenciendo, explicando, hablando. Es un trabajo muy largo, muy largo. Pero bueno, evidentemente se puede, o sea, pero lleva tiempo. Mira, ¿a ustedes cuánto tiempo les ha llevado entonces? Bueno, yo te decía 20 años, al menos. 20 años, por lo menos. 20 años, por lo menos. Porque si bien hay historia para atrás, se borró mucho de esa historia durante 17 años, por lo tanto, esta es la nueva historia, digamos, 20 años para acá. Ahora, y nos falta muchísimo, o sea, por favor, o sea, hay adelantos, hay cosas importantes que mostrarse, pero nos falta muchísimo, muchísimo. Este es un trabajo que no termina así. Ahora, pero sí, lo que han tenido ustedes es más avances. Sí. Retrocesos, no tanto. Pocos. ¿Ves algún estancamiento o no? Pocos. De repente sí, hay estancamiento en ciertos temas, avances en otros. El tema del género, nosotros lo comentábamos en el seminario, tú das 2 pasos para adelante y de repente uno para atrás, o sea, así es la historia, ¿no? O sea, piensa tú que, pero de todas maneras también recordábamos en el seminario que esta es un tema de todas maneras nuevo en el mundo. O sea, hace 50 años, por ejemplo en Chile, hace 60 años las mujeres no tenían derecho a voto. O sea, es muy reciente. O sea, mi madre votó para presidente de la República ya con sus ciertos años. ¿Te fijas? Yo les ponía el ejemplo, que creo que lo más elocuente que hay, cuando nuestra premio Nobel, la Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura, en Chile no tenía derecho a voto. Claro, o sea, claro. Te fijas, es una historia muy reciente, y los avances han sido increíbles en tan pocos años. Es una verdadera revolución, una verdadera revolución social, los avances de las mujeres en los últimos 50 años en el mundo.
Claro. Bueno, me indican de que se nos agotó el tiempo. Gracias, Bárbara, por compartir con Gracias nosotros. a ti. Muy gentil y buen retorno a Chile entonces. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver el próximo lunes. Esperamos que descansen. Les recuerdo, el lunes estaremos siempre con el tema de la crisis de institucionalidad que hay en nuestro país, en la discusión que hay al interior de Casa Presidencial con los partidos políticos para tratar de salir de la crisis entonces entre la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema y la Asamblea Legislativa. Nos vemos el lunes. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañe. Es viernes 27 de julio de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a quienes nos ven por Canal 25 a las 9 de la noche y nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz. Esta semana se ha desarrollado en nuestro país un seminario internacional sobre monitoreo y evaluación de procesos de institucionalización desde la perspectiva de género en las políticas públicas y se ha tomado como ejemplo la experiencia chilena, además de otros temas que se han abordado. Para conversar de este tema nos acompaña en nuestros estudios Bárbara Hayes. Ella es encargada de género de la Subsecretaría de Salud de Chile y especialista también en comunicación corporativa y comunicación social. Tenemos mucho de qué hablar. Bárbara, bienvenida. Un gusto. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Primera vez en el país o no? Primera vez, y primera vez en Centroamérica. Cuestiones. Eso es. Bueno, pero los países en general, los gobiernos, para ser más específicos, claro, adelante. Los gobiernos, para ser más específicos, han estado muy alejados de esto. O sea, ¿qué es lo que ha pasado a... Bueno, ustedes la experiencia chilena 20 años, pero ¿qué ha pasado en Chile hacia atrás? Y porque me imagino que más o menos es un comportamiento bastante similar en casi todos los países en América Latina. ¿Qué pasaba antes? O sea, ¿por qué no se hablaba de esto antes? A ver, yo creo que se empezó a hablar fuertemente en la década de los 90 de género. Tuvo que ver muy fuertemente, muy importantemente, conferencias internacionales que marcaron este camino, como fue la conferencia de Beijing en el 95, la Conferencia Internacional de la Mujer. Después estuvo la conferencia del Cairo. Hubo una serie de conferencias internacionales lideradas por Naciones Unidas que pusieron el tema sobre el tapete, y no solamente lo pusieron, demandaron a los estados participación en esto, porque de todas estas conferencias mundiales emanaron acuerdos internacionales que fueron signados por los países miembros de Naciones Unidas, y que nos obligan, en definitiva, a adoptar ciertas medidas para favorecer la equidad de género en nuestros países. Por lo tanto, no es solo voluntario el sentido de incorporar políticas de género en los estados, sino que estamos mandatados por los acuerdos internacionales a hacer. Se instale en las distintas políticas públicas de los distintos ministerios. Y a eso quería llegar un poco, Bárbara, porque uno entiende perfectamente, vale, cuando le hablan del tema de cómo ubicar el tema de género, de la perspectiva de salud en el tema de la salud, que hablaremos más adelante, educación, pero, por ejemplo, un Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, ¿cómo entra en esos rubros? Mira, siempre hay que pensar que las políticas no son neutras, las políticas son hechas para las personas, y las personas somos hombres y mujeres. Entonces, claro, por lo tanto, cuando tú construyes una vivienda, cuando construyes un camino, siempre tienes que pensar en los usuarios, y los usuarios son hombres y mujeres, y por lo tanto siempre hay una perspectiva de género para aplicarla en las distintas políticas. O sea, por ejemplo, tú decías obras públicas, una vereda, un camino, ¿quién los usa? ¿Verdad? Los automóviles, que son manejados indistintamente por hombres o mujeres, pero ¿quién transita en las calles? Muchas mujeres, por ejemplo, con coches para niños, personas discapacitadas en silla de ruedas,
O sea, y tienes que ir facilitándole la vida a las personas pensando en hombres y mujeres. Mira, si al final la perspectiva de género no es más que pensar, como te digo, que los hombres y las mujeres tenemos distintas necesidades, distintas situaciones, vivimos de manera distinta, nos pasan distintas cosas y las políticas públicas tienen que responder a esa América. En realidad no había estado nunca acá. Vaya, qué bueno tenerla con nosotros. Bienvenida entonces. Muchas gracias. Llegó, me decía, el pasado martes, ¿no? El martes y me voy mañana. Bueno, explíquenos entonces, Bárbara, un poco cuál es el motivo de la presencia de tenerla en nuestro país. Creo que antes que lo diga, mejor que usted lo pueda explicar. Cuéntenos. Bueno, fui invitada a participar en este seminario sobre transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de salud. Es un seminario organizado por una organización centroamericana de institutos de la mujer, que en definitiva quieren conocer la experiencia, y en este caso fuimos 2 países invitados, no solo Chile, México y Chile. Claro. Y nos invitaron a mostrar lo que nosotros hemos hecho en el tema en los últimos 20 años, básicamente, ¿no? Y de qué manera hemos logrado instalar de mejor manera la perspectiva de género en las políticas públicas y en específico en las políticas públicas de salud. En el caso nuestro de Chile fuimos invitadas, yo que trabajo en la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile, y una compañera del Servicio Nacional de la Mujer, que es el organismo que lleva las políticas de género en Chile. ¿Y han compartido entonces básicamente la experiencia con ese enfoque estrictamente? Con ese enfoque, o sea, políticas de género en Chile, pero orientadas al sector salud. Ahora, de todas maneras, nos extendimos en el seminario sobre un poco lo que había sido la historia de la instalación de las políticas de género en el país. Bueno, lo importante, creo que tenemos bastante tiempo para poder hablar de varios temas. En principio, bueno, cuando uno revisa la información que hay en términos de género de las políticas adoptadas, por ejemplo, a nivel de ministros del área de Centroamérica, de jefes de Estado, uno encuentra recurrentemente algunos conceptos. Y le decía antes de comenzar la entrevista, Bárbara, el tema de la transversalización de género. O sea, yo creo que es importante, porque el término puede sonar un poco etéreo, ¿no? Un poco abstracto. Entonces, pero ¿qué es eso? ¿Qué es transversalizar el tema de género desde las políticas o desde las mismas instituciones de los gobiernos? Bueno, es un término complejo hasta para pronunciarlo, ¿no? Transversalización suena difícil. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que el género no es... las políticas de género no son un asunto estanco, no pueden estar situadas en una sola espacio de las políticas públicas, tiene que cruzar, ¿no?, las distintas políticas que se emprenden en un país. Me explico, las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas de vivienda, etcétera, tienen que tener perspectiva de género. Por lo tanto, el género es algo que cruza las políticas públicas. Esa es la explicación de por qué transversalizar. Ahora, es un cuento difícil de hacer, porque tiene que haber alguna institución, organismo estatal, que sea el que monitoree y controle que efectivamente esta perspectiva, este enfoque de género